Buena gente, ¿cómo andan? Hoy les traigo un difusor Domo. Es para flashes de Zapata, la verdad que hace mucho que quería usar este producto, así que mil gracias Megafoto por prestárnoslo. Y vamos a probarlos con Agus, vamos a ver cómo funciona, cómo se coloca y cuáles son los resultados. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver con qué accesorios viene. El primero de los accesorios que tenemos es el domo. El domo lo vamos a usar para difuminar la luz. Esto va a hacer que en vez de salir un flash duro, sea una luz mucho más envolvente. El segundo de los accesorios que tenemos es el filtro de color. Este lo que va a hacer es, en vez de tirar un flashazo blanco, va a estar tirando un flashazo rojo, amarillo, verde o azul. Y por último, pero no menos importante, tenemos el Honey Grid, el cual lo que va a estar haciendo es, en vez de que el flash se distribuya por todo el ambiente que nosotros estamos disparando, va a hacer que se focalice. Entonces, en vez de tener un flash que haga así, vamos a tener un flash que vaya mucho más concentrado donde nosotros queremos. Lo que va a hacer esto es que, en vez de tener luz donde nosotros no queremos, vamos a poder concentrarla en un solo punto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocarlo. La verdad que es súper intuitivo y muy fácil de poner. Esta parte tiene que ir para abajo, apuntando a la cámara, y esta parte tiene que ir para arriba. Lo metemos acá en el flash y apretamos esta arandela hasta que quede firme. No se zarpen porque están haciendo fuerza sobre el flash. Bueno, y una vez que ya está colocado, podemos empezar a poner nuestros distintos difusores y accesorios. Como tienen los imanes estos acá, la verdad que se hace súper práctico de poner. Simplemente lo apoyás arriba y se enchufa. Para sacar, lo mismo. Hacemos un poquito de fuerza y sale. Y podemos agarrar el otro, el domo, que también tiene sus imanes correspondientes. Y lo mismo, lo apoyamos y se enchufa. Bueno, y ahora vamos a empezar probando el domo. La foto que vamos a hacer va a ser sin el domo y con el domo para ver la diferencia de cómo queda el flash. Van a ver que con el domo la luz es mucho más difusa y es mucho más suave y queda mucho mejor. Primero la vamos a probar sin domo, a ver cómo queda. Y ahora vamos a probar con el domo, a ver cómo queda. Bueno, ahora vamos a probar con otro de los accesorios posibles, que es este filtro rojo. Tenemos de varios colores, como ya les mostré, azul, verde y amarillo también. Bueno, por último vamos a usar el Honey Grip para ver cómo quedan las fotos. Bueno, listo, lo terminamos de usar. La verdad, en lo personal me encantó. Te da un montón de opciones que con el flash de Zapata no tenés. Puedes pasar a tener un filtro de color o un honey o un difusor. Y ese espectro te abre a poder hacer un montón de cosas y jugar con un montón de opciones. Probalo, jugá con él y nos vemos en la próxima.